Continuamos con el programa de conferencias del 45º Congreso Argentino de Producción Animal. A continuación, escucharemos al Dr. Daniel Real, del Department of Primary Industries and Regional Development de Western Australia, quien hablará sobre mejoramiento genético de especies forrajeras frente al cambio climático, un ejemplo del caso de Western Australia. Bueno, primero que nada les quería agradecer a los organizadores del Congreso, a Adriana Andrés y a Agustín Grimoldi, por invitarme a presentar hoy esta charla para el Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal, que es un placer para mí poder participar desde Australia. Yo les quería, bueno, la charla de hoy va a ser un mejoramiento genético de especies forrajeras frente al cambio climático, un ejemplo del caso de Western Australia. Entonces, principalmente es hablar de cómo nos estamos adaptando al cambio climático, qué es lo que estamos haciendo nosotros para, para adaptarnos o cómo vemos el cambio climático para las especies forrajeras. Entonces, mejorando genéticamente leguminosas y gramíneas forrajeras para mejor adaptación y productividad en los climas futuros. Nosotros tenemos predicciones de los climas futuros, de cómo van a ser para el 2030, 2050 y dentro de 100 años, y estamos tratando de ver cómo adaptarnos para esos climas. Y también la otra cara de la moneda es reducir el impacto en el cambio climático. Entonces, principalmente tener una menor producción de gases en los animales comiendo las forrajeras que nosotros estemos mejorando. También estamos trabajando en optimizar la producción animal con forrajes nuevos que estamos trabajando y los tradicionales, tanto en su forma pura como en mezclas forrajeras. Australia es un país muy grande, como ustedes ya sabrán, y Western Australia, que es donde yo trabajo, aquí está el límite de Western Australia, es como un tercio de toda Australia, y los climas van desde climas tropicales en el norte a climas mediterráneos en el suroeste, y estamos trabajando, el equipo nuestro está trabajando para todo Western Australia. Yo trabajo para el gobierno de Western Australia y estamos trabajando para todo Western Australia. Entonces, para el norte estamos trabajando principalmente de lo que voy a hablar hoy, va a ser mejoramiento en leucaena, pero también estamos trabajando en gramíneas nativas. Y para el suroeste, que es donde es principalmente el área más productiva, que es un área de clima mediterráneo, estamos trabajando en mejoramiento genético de leguminosas perennes y de gramíneas anuales, y la optimización de las pasturas, que como les decía, en forma pura y en mezclas forrajeras. Aquí les quiero mostrar un ejemplo no del cambio climático que va a venir, sino lo que ya ha pasado, y marca un poco la tendencia de lo que va a pasar también. El mapa que ven es con las lluvias de 1910, las lluvias anuales en las distintas regiones, de 1910 a 1999, y las nuevas líneas de isoyetas de precipitaciones son del 2000 al 2018. Entonces, esto es lo que ya pasó, no lo que va a venir en el futuro. Y lo que le quería mostrar es principalmente la lluvia, este límite aquí que le estoy mostrando con el cursor, es el límite de 175 milímetros y después de 225 milímetros por año. Y esto se ha corrido enormemente. Todas estas flechas están mostrando cuánto se ha corrido la isoyeta de 225 milímetros. O sea, para el este está lloviendo menos de 225 milímetros. Y esto es un montón de área que se está transformando en áreas marginales, que si hubieran tenido esta lluvia en 1910, nunca se hubieran cortado los árboles que estaban ahí. Ahora eso ya se hizo y ahora estamos viendo cómo producir con mucho menos lluvia. Entonces, el mejoramiento genético
es un proceso a largo plazo. Nosotros no podemos esperar que el cambio climático nos llegue para decidir qué es lo que tenemos que hacer. En cultivos o en especies principales, desde que se hacen los cruzamientos hasta tener variedades disponibles en el mercado, es por lo menos 10 años. Y en especies nuevas, cuando las especies tradicionales no funcionan bien y tienen que moverse a especies nuevas, no solamente es el mejoramiento genético, sino que hay que desarrollar todo el paquete tecnológico para esas especies, y eso lleva mucho más que 10 años. Entonces, les queríamos hablar de un ejemplo en leguminosas perennes para comenzar los distintos series de ejemplos que tengo. Entonces, el programa de leguminosas perennes comenzó en el año 2000. Entonces, hace 22 años de esto que empezamos, y recién ahora estamos llegando al mercado con materiales. Entonces, esto es un proceso sumamente largo que no se puede recortar mucho y hay que hacerlo en forma secuencial. Entonces, se colectaron especies perennes en distintos lugares del mundo con climas similares. Se trajeron especies de banco germoplasma. Una vez que teníamos los materiales en Australia, también se recibieron los rhizobium o se colectaron los rhizobium o suelo, y hubo que desarrollar los rhizobios específicos para las leguminosas. No podemos evaluar las leguminosas sin su rhizobium. Las podemos evaluar aplicando nitrógeno, pero eso trae otros problemas de competencia de malezas y las especies no crecen de la misma forma. Entonces, primero desarrollamos el rhizobium, después de que lo teníamos, recién pasamos a probar las leguminosas estas a campo. Cuando uno colecta o pide banco germoplasma, la semilla que llega es muy poca cantidad, o la semilla que se tiene muy poca cantidad. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es hacer multiplicaciones de esas semillas y después pasar a ensayos regionales, que fueron todos en el sur de Australia, desde New South Wales, Western Australia, Victoria y South Australia. Y por varios años haciendo esos ensayos se seleccionaron las especies más promisorias para mejoramiento genético. ¿Cuáles especies teníamos que priorizar? Queríamos priorizar especies que permitieran mejorar el sistema productivo que teníamos. Para eso hay programas bioeconómicos que permiten modelar distintas herramientas o distintas tecnologías y ver cuándo es el momento que nos falta más forraje de acuerdo al sistema productivo que se tenga, y ver si los forrajes que están disponibles están cubriendo ese momento del año o no están cubriendo ese momento del año. En los climas mediterráneos, un momento que es de lluvia estacional en el invierno y primavera, y muy seco durante el verano y otoño. Entonces, obviamente, este momento del año, en marzo, abril, mayo, es el momento que se tiene menos forraje, y estábamos buscando especies para cubrir, especies perennes que lograran ser muy tolerantes a la sequía y lograr mantener forraje verde en esos momentos del año. Entonces, de las muchísimas especies que evaluamos, la leguminosa perenne tedera fue seleccionada por este programa. ¿Por qué elegimos tedera? Porque crece todo el año y puede cubrir esos momentos estratégicos. Por ejemplo, al comienzo de la estación de crecimiento, cuando las especies anuales están germinando, no podemos pastorear esas especies anuales porque comprometemos mucho su producción futura. Todas las áreas de cultivos están sembradas, entonces no están las áreas de cultivos, ni hay rastrojos, ni nada de los de cultivos, y entonces ese es un momento que hay mucha escasez de forraje. Y después el fin de la estación de crecimiento, cuando las especies anuales están semillando y hay que sacar el ganado y después se empiezan a secar, también es otro momento de mucha falta de forraje. Y durante todo el verano no hay forraje verde, y principalmente se están pastoreando los rastrojos de cultivos o algunos cultivos de verano que se hacen, pero
es muy dependiente de la lluvia que haya fuera de estación. ¿De dónde viene Tedera? El nombre científico es Bituminaria bituminosa. Tedera es el nombre común en Islas Canarias, pero esta especie es una especie, la especie Bituminaria bituminosa, que está en todo el Mediterráneo. Entonces se la encuentra desde Portugal, de España, todo el Mediterráneo hasta Israel, y en el norte de África, todo el norte de África y todas las islas en el Mediterráneo. Un centro de origen importante que hay mayor diversidad es en Canarias. Canarias tiene mucha diversidad de muchas especies, incluyendo Bituminaria bituminosa, y Tedera es una de las especies que usan tradicionalmente en Islas Canarias, y hemos logrado domesticarla para Australia. Aquí es como luce en primavera, ahí eran, ya, ya hicimos los muchos años de mejoramiento genético, y este es el primer cultivar que salió al mercado, que es el cultivar Lanza, y aquí estábamos haciendo el lanzamiento para salir al mercado. De aquí cosechamos semilla y ahora es una variedad comercial. Y aquí están los productores, dueños del campo, la ministra de Agricultura y el organismo representando al organismo financiador, que era Meat and Livestock Australia. Este es un trabajo que no se hizo por una persona sola. No pretendo que se lea estos nombres, es más que nada mostrar la cantidad de gente que ha trabajado. Entonces, un equipo de fitomejoradores que estaba liderado por mí, gente trabajando en la parte molecular, en cultivo de tejidos, muy importante toda la parte estadística, bioquímica, investigadores en producción animal, siempre mejorando pasturas. Tenemos en cuenta que el usuario principal es el animal, el producto no es la pastura, es la producción animal. Por lo tanto, tuvimos que incluir a toda la gente de producción animal para que nos ayudara a seleccionar las plantas más importantes y poder hacer el mejoramiento genético de Tedera basado en la producción animal. Hubo que desarrollar el paquete tecnológico, que es muy importante. Con una especie nueva hay que desarrollar absolutamente todo. Elegir el Rhizobium y pasarlo a la etapa comercial, que no solamente es tener un rizobio que nodule a la planta o que fije nitrógeno en la planta, sino que además que se tiene que poder producir comercialmente el inoculante. Entonces es todo otro proyecto más. Y colaboradores de distintas partes de Australia y principalmente de España, pero también hubieron colaboradores de otros países como Italia, Portugal, Grecia, Tunisia, Marruecos. Entonces, este ha sido un proyecto muy grande, de muchos años. Hemos publicado más de 30 artículos científicos sobre esta planta, y la primera edición de un libro sobre esta planta está en etapas finales ahora de edición, y pronto va a salir, esperamos que para el 2023, cuando se esté plantando nuevamente, el libro ya esté disponible. Eso es con respecto a las leguminosas perennes que hemos trabajado últimamente. Ahora con gramíneas anuales estamos trabajando con varias especies de gramíneas, pero triticale y centeno son dos de las especies que estamos muy interesados para las áreas marginales.
Como les mostraba yo en ese mapa inicial, que la lluvia está siendo cada vez menos y se ha perdido un montón de área. Esas, Todos esos suelos son suelos arenosos, ácidos, de baja fertilidad, y a eso se le suma la poca lluvia. Entonces, las especies forrajeras tradicionales, o si estamos poniendo leguminosas anuales, eh, tienen muy poca producción. Y los cultivos son más productivos, y estos cultivos en particular, que el centeno y el triticale, son los cultivos que más se adaptan a la baja fertilidad, a los suelos ácidos, suelos arenosos y poca lluvia, sobre todo el centeno, pero en condiciones un poquito mejores el triticale. Y logran producir en momentos o rápidamente producir forraje, que para otras forrajeras normales que usamos es mucho más difícil. Centeno y triticale no son usados prácticamente como cultivos en Australia, por lo tanto los grandes programas de mejoramiento de trigo, cebada, avena que hay aquí en Australia no están trabajando en centeno y triticale. Entonces se abre la oportunidad a la gente que trabaja en mejoramiento en forrajeras a trabajar en estas especies y poder usarlas como forrajeras. El cambio climático está haciendo que estas áreas que eran productivas, que fueron productivas, ahora son marginales, y en los años que llueve mucho funcionan bien, los años normales son muy secos y los años secos son cada vez más frecuentes. En este programa estamos colaborando principalmente con la Universidad de Florida de Estados Unidos, que ellos están trabajando hace muchos años en el mejoramiento de centeno y triticale. Y hay algunos lugares de Argentina que están trabajando también con la Universidad de Florida con estos mismos materiales. Entonces, si en algún momento queremos charlar un poco más de esos temas en momentos de preguntas o me quieren contactar un poco más, les puedo, a la gente que está trabajando en este tema, podemos intercambiar más información. Los momentos claves para su uso es si son sembrados temprano, pueden producir más forraje que otras especies forrajeras. Se pueden usar con el propósito de pastoreo temprano y después cosecha de grano o enfardar. Y en años muy secos se puede seguir pastoreando y no cosechar grano. Directamente la producción de grano es muy, muy menor en los años muy secos y, y se los puede continuar pastoreando y usarlo hasta que se acabe. Eso es un ejemplo de parcelas de evaluación que hacemos nosotros. Y esto es de la semana pasada, mostrando 74 materiales de centeno y triticale a un grupo de productores en esas áreas muy marginales que plantan principalmente triticale, y estaba muy impresionado con las nuevas líneas que les estábamos mostrando de triticale propiamente y de centeno también. Las leguminosas tropicales, ahora pasamos al norte de Western Australia, que estamos trabajando con leguminosas tropicales, y el trabajo que estamos haciendo es en leucaena. Esto se los quería presentar como otro ejemplo cuando les decía de tener menos impacto en el cambio climático. Leucaena es conocida o tiene la reputación este es un trabajo publicado este año, en el 22, de reducir las emisiones de metano en el ganado vacuno. Entonces, es una especie muy interesante que los productores están muy, muy interesados en usarla. En otros lados de Australia, leucaena se está usando desde hace 60 o 70 años, en Queensland principalmente, un poco en el norte de New South Wales.
pero no en Western Australia. En Western Australia el problema es que es una especie invasora y su uso está limitado para que no se transforme en una maleza con muy poco control. Entonces, no está permitida para usarla en campos que son arrendados al gobierno. Aquí hay campos privados que uno es dueño del campo y hay campos arrendados al gobierno. Estos campos arrendados al gobierno son en las áreas eh, más marginales esos campos son campos enormes de medio millón de hectáreas hasta 1 millón de hectáreas arrendados al Estado y uno no puede plantar lo que quiere, sino que puede plantar solamente lo que esté permitido para plantar por el gobierno que permitan plantar y prácticamente no permiten plantar especies que no sean nativas. Y dentro de las especies que permiten que no sean nativas, no tienen que ser con un grado importante de convertirse en malezas. Leucaena es reconocida mundialmente por su capacidad de convertirse en una maleza, por lo tanto no está permitida. Entonces el proyecto nuestro es crear una especie estéril de leucaena que no produzca semilla para sacar el efecto o remover el problema de que se transforme en una maleza si es que no puede producir semilla. Para eso estamos realizando cruzamientos interespecíficos para crear individuos triploides y crear especies que sean permitidas, entonces los productores puedan usar la especie sin causar un problema. El género Leucaena tiene 5 especies tetraploides y 19 diploides. Esto es un ejemplo. Sé que que es muy difícil de ver lo que les estoy mostrando, pero si esta presentación les puede quedar disponible para cualquiera que la quiera obtener y pueden ver en detalle estas 19 especies diploides y las 5 tetraploides. Y hemos creado por primera vez en Australia los individuos estériles. Tenemos muchas combinaciones. Esto es algo que se ha trabajado en otros lugares del mundo. El otro lugar principal que ha trabajado creando especies triploides, bueno, los 2 lugares, el lugar principal es Hawái, que han trabajado por muchísimos años en este tema. Y el segundo lugar que ha trabajado también en este tema y está usando especies triploides estériles es en India. Pero en Australia no se habían creado estas especies triploides y nosotros ahora las logramos crear, combinando muchas diploides por tetraploides y tenemos una diversidad muy grande ahora de especies estériles que las tenemos que empezar a seleccionar por otras características, como por ejemplo la reducción en las emisiones de metano. Después, el siguiente tema para presentarles es la optimización de la producción animal con forrajes nuevos y tradicionales en forma pura y en mezclas forrajeras. Estamos trabajando en un proyecto, también es un proyecto muy, muy grande, que le llamamos FIT 365, para producir forraje todo el año, forraje verde todo el año. Les recuerdo que aquí el todo el año es una palabra clave porque nosotros no tenemos la lluvia de todo el año. Entonces llueve dependiendo de los distintos lugares, llueve entre 3 meses a 9 meses como máximo. Y en los lugares que llueven 3 meses, el resto del año es completamente seco o de algunas lluvias esporádicas o tormentas, pero muy difícil de planear para ello. Aquí está estamos reunidos acá, el equipo de investigadores de pasturas de Western Australia, del gobierno, los investigadores de mi trabajo.
comenzando los ensayos en Western Australia. Entonces, este proyecto la diferencia que estamos haciendo con respecto a otros proyectos anteriores es que queremos evaluar la producción de las pasturas en base a la producción animal, no en base a la producción de biomasa o en base a la calidad de esas pasturas, sino en base a la producción animal. Entonces, cada parcela que estamos evaluando, el mínimo tamaño de las parcelas es de media hectárea, y tenemos que tener los animales pastoreando por un mínimo de 3 semanas, pero preferentemente 6 o más, para que se puedan adaptar bien al forraje nuevo, que su microflora ruminal se adapte y podamos comparar la producción de un forraje versus la producción de otro forraje. Con esto estamos evaluando distintas accesiones de un montón de especies. Aquí estamos mencionando 69 especies forrajeras y 93 accesiones. Estamos evaluando también especies en silvopastoreo dentro de este proyecto porque se quiere ser neutral en el carbono, y por lo tanto la plantación de árboles va a incrementar, de tener más árboles en los sistemas productivos, y queremos ver qué pasturas se adaptan mejores a estar en competencia con los árboles. Y todo esto lo estamos realizando en un lugar, en nuestra estación experimental más grande de producción animal, pero estamos trabajando con 6 grupos de productores que están distribuidos por Western Australia, porque el clima cambia mucho y las especies que utilizamos en nuestro campo experimental no son las especies que funcionan en todos los lugares de Western Australia. Por lo tanto, tenemos que trabajar con distintos grupos de productores para probar especies en distintas regiones y evaluar distintas opciones forrajeras en distintas regiones. Todo esto tiene encima de lo que estamos haciendo nosotros, va a haber toda una optimización con modelos bioeconómicos que van a permitir optimizar la combinación de todos estos forrajes. Estos forrajes no son solamente puros, sino que son en mezclas, porque principalmente queremos combinar las opciones para poder compararlas, y qué opciones se combinan mejor para la producción animal y qué opciones se combinan mejor para el uso de herbicidas, fertilizantes, etc. Entonces, para darles una idea del tipo de especies, estamos trabajando con especies perennes, gramíneas nativas, leguminosas anuales, gramíneas anuales, cultivos de verano y arbustos. Los arbustos también son muy importantes, ya que con un clima muy seco, los arbustos pueden producir forraje en momentos que las especies herbáceas están sufriendo mucho por la seca. Aquí es una vista de uno de los sitios, que tiene 26 potreros de media hectárea. Este es en un suelo con mal drenaje. Este es otra de las áreas, que hay 22 potreros, esto todo en un mismo campo. De repente hay 2 kilómetros de distancia entre estos 2 potreros. Y lo que está marcado aquí son ensayos de parcelas, que también los usamos para evaluar muchas cantidades de distintas especies y muchas accesiones dentro de esas especies, en ensayos parcelarios como lo que les estoy mostrando aquí, con distintas repeticiones, con 3 repeticiones y las parcelas de 1,5 metros por 10 metros, para poder ver las especies o las accesiones que se comportan mejor, que son las que van a pasar en años siguientes a las áreas que son de pastoreo. Algunas de las áreas de pastoreo, si no se adaptan bien, esas no las usamos de vuelta, y las que se adaptan bien dentro de estos ensayos parcelarios pasan a ser las especies que utilizamos en los ensayos de pastoreo. Tenemos
es difícil el comparar la producción de distintas especies que producen en distintos momentos, como por ejemplo comparar una especie que crece en el invierno y primavera, compararla con una que está en el verano, eh, no son comparables directamente, se complementan, pero no es para comparar una contra la otra, sino que son complementarias. Y lo que hacemos es tratar de evaluar las especies que crecen en el invierno o en el otoño o en el verano y ver qué opciones son las mejores dentro de cada estación o dentro de los sistemas que queremos nosotros complementar, que hay poco crecimiento de pasturas. Y ahí es cuando comparamos las distintas opciones, pero las comparamos por su producción animal, no las comparamos por su producción de forraje. Eh, entonces, esta es la diferencia en este proyecto, que todo se compara en base a producción animal, no en base a biomasa o calidad. Medimos biomasa también, entonces las mediciones de biomasa son cada 3 semanas, hacemos composición botánica también, usando el método botanal, y, y hacemos las mediciones de producción animal, que es condición corporal y el cambio en el peso de los animales cada 3 semanas, y la forma de que las estamos evaluando, la forma que estamos utilizando la cantidad de animales en cada parcela, es asignándoles 4 kilos de materia seca por animal y por día. Pretendemos que sea prácticamente ad libitum, pero con esas restricciones, y todos estos ensayos tienen que tener distintos límites por la parte de ética animal. Todos estos ensayos tienen que estar aprobados por un comité de ética, y entonces no podemos sobrepastorear a que los animales sufran de ninguna forma, porque hay todo un código de ética que tenemos que respetar. Entonces, este es un ejemplo de unos resultados en uno de los sitios. Entonces, por ejemplo, aquí en el verano, en abril, mayo, las especies que estamos usando en ese momento son las especies perennes. Entonces, aquí es como la ganancia animal que se tuvo en ese periodo de 1,3 kg. Eso fue logrado con una mezcla de alfalfa, achicoria y dactilis. Y, y esta ganancia de 2 kilos fue con tedera, que es la especie que yo les comentaba hoy hace un rato, la leguminosa perenne. Y bueno, todas las distintas mezclas comparando en la parte de producción animal, no cuánto produce la pastura. El otro punto importante para mostrarles, o es algo que también queremos hacer, es ver cómo estas diferentes de pasturas y sus rotaciones afectan el carbono orgánico en el suelo. Se han hecho mediciones base en toda el área para ver con cuánto se empezaba, y después vamos a seguir midiendo a medida que evolucionan los años, para ver qué es lo que está pasando con el carbono en el suelo. La evaluación de las emisiones de metano por animales consumiendo diferentes pasturas. Este es un tema muy importante ahora. Hay mucho financiamiento, mucho interés para que se haga este tipo de proyectos, y no se tiene claro, o no tenemos mucha información de cuánto producen las distintas pasturas, cuánto metano emiten los animales pastoreando las distintas pasturas. Se tiene evaluación de las distintas pasturas en forma pura y en ensayos de laboratorio, o con ensayos con rumen artificial, con Rusitec, pero no realmente en mediciones a campo, con animales pastoreando por un tiempo largo y adaptados a esa nueva dieta. Entonces, nosotros en este ensayo o en este proyecto tenemos animales que están comiendo esa dieta por
por lo menos 3 semanas, pero 6, o pueden pasar 3, 4, 5 meses comiendo en el mismo, en las mismas parcelas, y están muy adaptadas a esa dieta, y por lo tanto podemos medir de forma muy eficiente la producción de metano por esos animales comiendo en esa dieta, comparándolo con otras dietas. Entonces, esto es otro motivo u otra característica por la cual podemos elegir las pasturas, y después los productores van a poder optar por tener mezclas forrajeras que produzcan menos emisiones de metano. Otros productores podrán optar por mezclas que sean más productivas, otros por que tengan una mejor ganancia económica. Entonces, es una herramienta más que le queremos dar a los productores para que puedan elegir qué pasturas usar. También los estudios de los microorganismos del suelo y cómo son afectados por distintas pasturas y sus rotaciones. Estos son dos proyectos que son agregados a nuestro proyecto base, que es la parte de pasturas. Concluyendo, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mejorando especies para que estén mejor adaptadas a los climas futuros. Los climas futuros para nuestra área, que no es para toda Australia, es solamente para nuestra área, es principalmente que va a seguir lloviendo. Es esa tendencia que estábamos viendo al principio de menor lluvia, y de esa lluvia va a ser más errática, va a llover menos o menos predecible la lluvia de invierno y primavera, y va a llover un poco más fuera de estación. Eso sirve para las especies perennes y es peor para las especies anuales, a no ser que sean especies muy adaptadas a esas condiciones climáticas. Estamos desarrollando estos nuevos paquetes tecnológicos y optimizando la producción animal con forrajes nuevos y tradicionales, en esto en forma pura y en mezcla, que es este proyecto de FIT 365. Bueno, muchas gracias, y a las órdenes para contestar cualquier pregunta cuando se presente esta presentación. Gracias.